Bendecimos tu palabra santa que hemos leído. Te pedimos que podamos estar atentos todos. Hoy no habrá clase de niños. Permite que también los niños puedan entender tu palabra. Permíteme ser claro, permíteme predicar también para ellos. Y que lo que hoy podamos aprender, Señor, como iglesia, lo podamos llevar a la práctica y podamos agradecerte como lo hemos hecho a través de los cantos. Pues ahora a través también de la reflexión, Señor, en tu palabra, podamos estar eternamente agradecidos por lo que viniste a hacer por nosotros. Permítenos aprender y permítenos también escudriñar en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Cuando yo iba en el seminario, bueno, antes de decirles eso, estamos en una serie, ¿verdad?, que se llama Palabras que cambian vidas. Y el domingo vimos la primera de esta serie que se llamó Palabras que hacen llorar. Y hoy estaremos viendo una palabra de desafío, es el título de esta predicación. Bueno, habiendo hecho la aclaración, quiero comentarles que cuando yo iba en el seminario, tuve un maestro muy bueno de hermenéutica, que es la clase que ayuda a interpretar las escrituras, donde nos enseñan a aplicar los idiomas, hebreo, griego, incluso un poquito de arameo, y también a ver los contextos de toda la Biblia. Y ese maestro, que se llama Mariano Ávila, todavía está por ahí, da clases en una universidad en los Estados Unidos. Es un experto en el Nuevo Testamento y es un experto en hermenéutica. Y él nos hablaba de un predicador cubano llamado Cecilio Arrastía. Ese hermano sí ya murió. Me tocó escucharlo predicar solamente en 2 predicaciones que hay por ahí en internet. Un hermano que predicaba muy bonito, porque predicaba la palabra de Dios, pero también predicaba el cómo conectar la palabra de Dios a nuestros días. Hay un libro de John Stott que se llama La predicación puente entre dos mundos. Y eso es lo que es la predicación. La predicación intenta traer la enseñanza bíblica a precisamente nuestra vida, a nuestro mundo, para que podamos ponerla en práctica, para que no la veamos allá alejada la palabra de Dios. Y bueno, Cecilio Arrastía, nosotros normalmente en estas épocas, de hecho el año pasado lo hicimos, predicamos las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. El año pasado las predicamos y entonces este año decidí que no, porque Cecilio Arrastía decía que también podíamos predicar acerca de las 7 palabras que le habían dicho a Jesucristo en la cruz, no las que había dicho él, sino las que le habían dicho a él. Y solamente vamos a predicar de 2, quizá el año que viene tengamos la oportunidad, si Dios nos presta vida, de predicar las otras 5. Pero hoy hablaremos en esta tarde de la primera palabra que le dijeron a Jesús en la cruz. O no la primera, una de ellas que le dijeron a Jesús en la cruz. Y fue una palabra de desafío. Vamos a darle uno más acá, hermanos. Y vamos a leer allí en Lucas 23, 39 al 40. Aunque ya lo leímos, vamos a leerlo acá. ¿Cómo dice? Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. ¿Quién dijo estas palabras? Porque aquí no estamos, no vamos a hablar de las palabras que dijo Jesucristo, sino las que le dijeron a Jesucristo. Bueno, los ladrones, pero específicamente nos vamos a referir a uno. Aquí puse una de las imágenes, una escultura que hay acerca de la tradición. Esto no dice la Biblia, esto lo dice la tradición, lo dice la historia del cristianismo. A veces como que nos da miedo, cuando escuchamos esto pensamos que es algo católico, pero no, es parte de la historia de la iglesia, es parte de la tradición judeocristiana. Y se le llamó gestas a este malhechor, incluso malamente. Yo prefiero llamarle gestas, que como muchos evangélicos le llaman, el malhechor malo. Como si el otro malhechor fuera bueno, ¿no? Así le dicen el malhechor bueno al otro, ¿no? Que ¿cómo se llamaba según la tradición? Dimas, ¿verdad? Ese incluso lo canonizó la iglesia, porque era el criminal bueno, ¿no? El malhechor bueno. Bueno, estas palabras las dijo Gestas específicamente. Vamos a estudiar acerca de él. Y la historia nos dice que este hombre fue un ladrón y un asesino. Incluso la tradición dice que violaba mujeres y que colgaba a sus víctimas de los talones. Y mató niños. No sabemos en realidad lo que hizo, eso es lo que nos menciona la tradición. Pero Roma no gastaba sus recursos en cualquier ladrón, en cualquier persona. Este era un criminal de alta monta. Por eso fue lo que lo llevaron a la cruz del Calvario. Y ya vimos en una de las preparaciones de las predicaciones de los martes y jueves qué significaba la cruz o para quién era la cruz. Para criminales precisamente.
Y Roma no gastaba sus recursos más que en criminales, pues muy, ¿qué diríamos? Muy malos, por así decirlo, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de este hombre, de Gestas, que fue el que desafió de alguna manera a Jesucristo. Fueron palabras que desafiaron a Jesucristo. Vamos a darle uno más y vamos a ver entonces cómo este hombre desafía a Jesucristo. Vamos a ver 6 cosas, les invito a ver 6 cosas en las que este hombre desafió al Señor Jesucristo. En la primera dice ahí el número 1 que estaba ¿qué? En contra de Dios. Y nuevamente, si ustedes, vamos a leer ese versículo, solamente lo que está subrayado, dice Lucas 23, uno de los ¿qué? O sea, no se les olvide que estos dos eran ¿qué? Y miren que esa palabra, por eso es bueno ir a los idiomas originales, es la palabra cacosergón. Se oye así medio chistosa esa palabra, ¿no? Yo no sé, la verdad es que no sé, nunca a lo mejor he pensado que a lo mejor los idiomas a veces como que se fueron sacados unos de otros, ¿no? Y no sé si esa palabra, cacos, porque la palabra creo que en náhuatl, cacos es como ladrón, ¿no? ¿Verdad? Pues no sé si tenga alguna relación, pero esta palabra, cacosergón, pues viene precisamente a decirnos que se habla de un perverso, de un hacedor de maldad. Y como lo he mencionado, solo los peores criminales iban a la cruz. Roma no desperdiciaba su dinero. Y este criminal era un criminal, los dos eran criminales, Cristo no lo era. La Biblia nos dice que fue puesto junto a los criminales, pero él no era criminal. Y entonces, aquí hermanos, es la primera enseñanza. Hay gente que cuando está mal, que cuando le ha ido mal en la vida, ¿a quién le echa la culpa? A veces ni siquiera son creyentes, a veces nunca en la vida han creído en Dios, pero cuando les va mal, entonces sí, al que le reclaman, ¿a quién es? Entonces, este hombre desafía a Dios o a Jesucristo de esa manera, echándole la culpa. No se nos olvide, era un sociópata, y está comprobado, hermanos, que esos criminales normalmente son personas que tienen mucho vacío en su corazón, son personas que tienen alguna trauma, algún complejo. No solamente en nuestra actualidad, también en la antigüedad, así era. Por eso delinquían, por eso hacían lo que hacían. Y ya cuando están en la cárcel, entonces sí, o cuando están sufriendo, entonces sí. Este criminal estaba cargando todo su trauma, todo su dolor, todo lo que había hecho en Jesucristo. Acuérdense de lo que dice la Escritura: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a darle uno más acá y vamos a ver entonces la segunda cosa que hace este hombre, y está ahí también. Vamos a leer nuevamente los versículos. Vamos a leer los versículos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y la versión 60 dice que empezó a blasfemarlo. Y esa palabra, de hecho, insultarlo, está aquí, me parece que es la versión internacional, no tuve cuidado de ponerle, pero creo que sí es la versión internacional. Y vamos a ver entonces la segunda cosa, que este criminal confronta a Cristo, lo desafía, y es a través de blasfemar. ¿Qué dice allá arriba? ¿Sí están conmigo allá el número 2? ¿Qué dice? Blasfemar el nombre de Dios. Y esa palabra blasfemeo significa insultar, maldecir el nombre de Dios con palabras groseras. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Ahora, ¿qué había en el corazón de este criminal? ¿Qué iba a hablar? No sabemos, porque la Biblia no dice tampoco qué fue lo que expresó a Cristo, cómo lo maldecía, cómo lo blasfemaba, pero muy seguramente, pongo ahí, uno de los insultos peores que se le podía hacer a un judío es decirle perro. Quizá le decía perro judío, no sabemos, pero lo insultaba, lo blasfemaba, y de esa manera lo maldecía. No sé si se acuerdan que yo les platiqué que cuando yo fui joven, hasta los 24 años, fui ateo completamente. Desde chico sí me inculcaron, como a todos, el catolicismo. Realmente ni iba a la iglesia. Fui bautizado, hice mi primera comunión y todo eso, pero porque mis abuelitos querían. Pero realmente mi mamá me educó en el ateísmo. Y yo fui comunista, yo fui socialista, pertenecía al Partido Socialista Unificado de México. Mi héroe era el Che Guevara. Era ateo, era socialista.
Pero a los 24 años, saliendo de una fiesta, yo no conocía de Cristo, completamente ebrio, y habiendo, como les dije hace rato, teniendo mi vida toda fracasada, toda mi vida hecha un caos. Algún día les he de contar mi testimonio completo. Y entonces en un poste, me agarré de un poste, y fíjense, el ateo, el que nunca había creído en Dios, alcé mi mirada y le empecé a maldecir. Le empecé a decir: Dios, si existes, ¿por qué me tienes así? Y le empecé a echar la culpa de todo lo que me pasaba y lo empecé a insultar. Gracias a su misericordia no caí ahí fulminado por un rayo o pasó un carro y me atropelló, porque Dios tuvo misericordia, y meses más tarde yo entregué mi vida a Jesucristo. Él ya tenía algo para mi vida. Pero a veces, hermanos, nosotros somos como este criminal, desafiamos a Cristo, lo blasfemamos, a veces no con ofensas, pero sí, a veces sí hay cristianos todavía que son groseros con su lenguaje, a veces con lo que escriben en Facebook, siendo groseros con nuestras actitudes, cuando nos gozamos en chistes que hablan de Dios, cuando nos gozamos con los que se burlan de Dios. ¿Saben quién es este hombre que está aquí? ¿Sí lo reconocen o no? Sí. Y fíjense lo que dijo él, y esto lo digo porque a veces hay estudiantes, hay jóvenes que cuando llegan a la facultad, cuando llegan a estudiar sus carreras, blasfeman el nombre del Señor, porque un maestro les dijo que Cristo no existe, que la Biblia no existe, que eso es pura payasada, que es pura mentira. Y este hombre decía, este era un hombre, ustedes saben cómo estaba, en qué condiciones estaba, y fue uno de los más grandes científicos, y él decía: Dios no existe, los milagros no son, ¿qué dice ahí? Fíjense bien, lo que él estaba diciendo es que los milagros no eran algo que se efectuaran, que fueran compatibles con la ciencia, es lo que dice ahí. Pues claro que no son compatibles con la ciencia, porque la ciencia estudia los fenómenos naturales y los milagros son sobrenaturales. Pero de esa manera blasfemamos hoy en día. Los jóvenes blasfeman, no todos, no estoy hablando en general, pero podemos blasfemar el nombre de Dios. No necesitamos insultarlo como lo insultaba este criminal. A veces con nuestra conducta le blasfemamos, con lo que escribimos, a veces en el teléfono le blasfemamos. A veces, miren, yo ni quisiera, a veces yo ver aquí en las cuestiones del teléfono, yo no sabía esto de los estados de WhatsApp, y me empecé a meter ahí en los estados, y híjole, mejor no me hubiera metido, porque de gente que yo conozco, empecé a ver ahí cosas, y yo dije, híjole, eso blasfema el nombre de Dios. Mejor que ni diga que es cristiano. Es la verdad, hermanos. Vamos a ver la tercera cosa en la que este hombre, Gestas, pues inicuo, desafió al Señor Jesucristo. Y ahí está, el tercero, ¿qué dice? Le dice al Señor lo que tiene que hacer. Fíjense, ahí está. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Le está dando una. Bueno, aquí no me voy a meter mucho, pero en la gramática griega, eso es un aoristo, es un verbo, es un aoristo imperativo. ¿Qué significa un imperativo? Y él estaba dando una orden. Personas tan pecadoras como él o como nosotros estamos aquí para darle órdenes a nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes saben, ya no voy a predicar mucho de eso. Hay tendencias, hay teologías, hay iglesias, hay pastores que dicen que uno le puede ordenar a Dios, que puedes decretar, que puedes declarar. Pero nosotros, hermanos, nos sometemos a esto que está aquí, y que ese es nuestro himno lema como Iglesia Nacional Presbiteriana: soberano Señor de los mundos. Es tu imperio, un imperio eternal, tus mandatos profundos que deseamos con gusto acatar. Nosotros creemos en la soberanía de Dios, y nosotros no podemos mandar al Señor o decirle qué es lo que va a pasar o lo que va a hacer. Y a veces, hermanos, no es que expresemos mandarle a Dios como estaba haciendo este hombre, pero a veces sí lo pensábamos. O a veces en oración: Dios, ¿por qué no me diste a esa muchacha que tanto me gustaba? ¿Por qué no me diste ese dinero que tanto necesitaba? Como si Él no viera todo el panorama, como si Él no supiera todas las cosas, como si Él no nos diera siempre lo mejor. Y este hombre estaba blasfemando contra Cristo, ordenándole lo que tenía que hacer. Fíjense, le dice: sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Quién era Él para decirle?
¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor? Y yo lo digo porque yo lo he hecho, hermanos. En ocasiones yo he querido brincarme la soberanía de Dios y le he reclamado y le he dicho. En estos tiempos que estuve enfermo, había noches en las que oraba con mi dolor y le decía: Señor, si yo soy tu siervo, yo te sirvo, ¿por qué me viene esto? Eso era, de alguna manera, decirle al Señor lo que Él tenía que hacer. Porque Él puede hacer con mi vida lo que Él quiera, ¿no es cierto? Y Él puede hacer con la vida de nosotros lo que Él quiera, hermanos. Nosotros no podemos decirle a Él ni ordenarle. Que eso nos quede bien clarito, hermanos. Al Señor no le podemos mandar ni ordenar. Vamos a ver la cuarta cosa, hermanos. Y ayúdenme a leer, ¿cómo dice ahí? Y vamos a leer el versículo. Uno de los criminales allí colgados empezó a exhortar: no eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Tiene que ver un poquito con lo que vimos anteriormente. Pero ¿qué significa ser temerario? Una persona que no tiene temor. Es una persona que incluso hay gente que es tan temeraria, por ejemplo, cuando va manejando un carro, que no tiene miedo a morir. Hay gente que son temerarios, que no importa que haya una pandilla ahí, o no importa que lo estén asaltando, él es temerario y se arriesga y pierde ese temor. Eso es lo que significa ser temerario, perder el temor. Y en este caso es perder el temor por las cosas santas. Es perder el temor, mis amados hermanos, por aquellas cosas que son sagradas. Fíjense aquí lo que dice, vamos a verlo ahorita en la siguiente, no le des todavía, pero vamos a ver cómo le dice el criminal bueno, que de bueno no tenía nada, porque era también perverso, por eso estaba ahí, pero le dice: ¿no temes tú a Dios aún estando en la misma? ¿Qué le estaba diciendo? Que ese criminal malo, que gestas, ¿no qué? No tenía temor, no tenía miedo. Yo me acuerdo mucho, hermanos, y pongo ahí los nombres expresamente. Eso pasó hace como 20 años, en una iglesia por aquí cercana, cuyo nombre no voy a decir, que algunos sí la conocen y se van a imaginar. Había unos hermanos, pseudohermanos, que se intercambiaron parejas. Y bueno, dos fueron engañados, ¿no? Un varón y una mujer de los matrimonios fueron engañados, y los otros dos se fueron, ¿verdad?, a vivir su pasión, a vivir. Y cuando el consistorio fuimos, yo era pastor oficiante de esa iglesia, fuimos a disciplinarlos, a estas personas. Fíjense lo que nos dijeron: pues que ustedes digan lo que quieran, a ver, que Dios nos haga algo, aquí estamos. Así dijeron: que Dios nos haga algo, aquí estamos. Hermanos, a 20 años yo sé que les fue de una manera increíblemente mal, porque nadie se puede burlar de Dios, nadie puede ser temerario. Otra persona, este hombre que está ahí, ese lo recuerdo muy bien, demandó a un grupo de pastores de mi presbiterio, entre ellos estaba yo porque era el presidente del presbiterio, y otros 3 pastores. Nos demandó cuando él se había robado dinero del presbiterio, nos demandó, y estuvimos 2 años en los tribunales. Y me acuerdo perfectamente que estando allí ¿por dónde están esos de los tribunales? Por allá, bueno, por allá, ustedes saben por dónde están, ustedes conocen más esos lugares que yo. No es cierto, yo los conocí bien 2 años, ahí por ahí estuve. Y estábamos en una audiencia ahí, y entonces uno de los pastores le dice: Señor, usted ni siquiera es digno de que le llame hermano, recuerde que nosotros somos pastores, somos siervos de Dios, y va usted a ver lo que Dios le va a hacer. Y se empezó a reír: ¡ja, ja, ja! ¡Pastores! ¿Y eso qué? Temerarios, no temen a las cosas de Dios. Se le pierde el respeto a las cosas divinas, a las cosas sagradas, la reverencia en el templo. ¿Cómo hemos perdido eso, hermanos? La reverencia en el santuario. Somos irreverentes. A veces no nos interesa lo que a los otros. A lo mejor estoy yo aquí, yo estoy haciendo ruido, y no me interesa que si le estoy interrumpiendo al hermano. Esa reverencia, hermanos, la hemos perdido. Decimos, somos temerarios porque ya no le tenemos miedo a las cosas santas, a las cosas sagradas. Yo les aseguro que si ustedes le tienen miedo a las arañas, que aquí les saliera un tarantulón, yo les aseguro que ustedes le van a tener temor reverente. Y alguien ha dicho: es que a Dios no se le debe tener temor. Mis amados hermanos, la Biblia lo dice claramente, que nosotros debemos tener un temor de Dios, un temor de reverencia a Dios.
Claro que sí debemos tener temor a Dios. Quien diga que no, está contradiciendo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Incluso Proverbios lo dice muy claro, que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? Y este hombre fue temerario. Vamos a ver la quinta cosa, les dije que eran 6. Vamos a ver la quinta. ¿Era qué? Miren, Lucas 23:40. Pero el otro criminal, o sea, el que bueno, el Dimas, como dice la tradición, lo reprendió y le dijo: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sí sufres la misma condenación. Es decir, este hombre no reconocía ¿qué cosa? Lo que había hecho. Le dice, ni siquiera estando en la misma condenación. Palabra condena, climatria en griego, significa sentencia, castigo. Ni aún siendo castigado se arrepentía. No reconocía. Y así hay gente, ¿no? Hay hijos que, por ejemplo, me decía una hermana en la iglesia, yo le decía a esta hermana: corrija a su hijo, hermana, corríjalo antes, porque corre que vuela para un delincuente, corríjalo, hermana. Y decía: pastor, ya lo curtí. ¿Ustedes saben lo que significa eso de que ya lo curtí? Le daba, y ese decía: no me callo. Y así hay gente, hermanos, que ya se curtió. Hay gente que aunque le pegues, aunque esté en la misma condenación, aunque estaba ahí ni en la crucifixión, ni estando a punto de morir, reconoció su pecado. Eso es la diferencia. Eso hizo la diferencia con el criminal bueno, que no tenía nada de bueno, que él sí reconoció, ¿verdad? Y por eso malamente la Iglesia Católica lo canonizó y ahora se llama San Dimas, ¿no? No sé en qué iglesia estará ese, pero ahí si ustedes saben, pues me avisan, ¿no? Para no ir nunca. Entonces hay gente, hermanos, que aún siendo los perversos, los malos, siempre están quejándose, siempre están queriendo culpar a otros, que aunque estén sufriendo, no se doblegan, no piden ayuda. Por eso este hombre era un hombre ¿qué? Orgulloso. Y esto, hermanos, miren cómo como seres humanos somos vulnerables, pero a veces este tipo de gente orgullosa no quiere mostrar esa vulnerabilidad. Y todos vamos a necesitar de la ayuda, hermanos, y más de la ayuda de Dios. Por eso en una serie que vamos a iniciar, les doy la primicia, martes y jueves de abril vamos a estar hablando de las bienaventuranzas, de las 8 bienaventuranzas. Y allí una de las bienaventuranzas, la primera dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y los pobres en espíritu son los que reconocen su pecado, los que reconocen su maldad. Esos son los pobres en espíritu. Fíjense lo que dice aquí, ayúdenme a leer lo que dice aquí. Pues este hombre era un orgulloso. Vamos a ver la última característica. Cómo este hombre, este malhechor, desafió a Cristo. Ayúdenme, ¿cuál es? Tienen que ver, ¿no? Con lo que hemos estado viendo. Es orgulloso, no acepta la ayuda, pero fíjense lo que dice ahí. Nosotros, a la verdad, bueno, este criminal bueno, Dimas, ¿qué estaba haciendo ahí? Reconociendo, se estaba arrepintiendo. Él sabía que había pecado. Él sabía que había pecado, que había hecho lo malo. Y por eso dice el 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí, ¿cuando qué? Y esto vamos a ver un poquito cuando vengas en tu reino. Vamos a ver qué pasó con este hombre. El domingo que hablemos de la resurrección, vamos a ver un poquito acerca de qué pasó con ese hombre, con el criminal arrepentido. Pero este hombre nunca se arrepintió, no se arrepintió. ¿Y cuánta gente muere así sin arrepentirse? Y les hablas de Cristo y nunca se arrepienten. Nunca. Hay gente que nunca cambia. Aún, hermanos, déjenme decirlo, dentro del pueblo de Dios hay gente que nunca cambia. Y yo les he enseñado lo que significa el verdadero arrepentimiento. La palabra metanoia, esa es la palabra para arrepentimiento y es un cambio de vida. Si tú dices que te has arrepentido, estoy trabajando con una persona que trabaja ahí conmigo, un albañil, y tiene un problema, por eso no ha terminado. Yo cometí un error
No ha terminado porque pues le gusta, ¿verdad? ¿Qué le gusta? Y hace unos días hablé con él y me dice ayer, no se preocupe, ya fui a jurar. Y yo decía, ¿cuántas personas he visto que van a jurar? ¿Y qué hacen? Porque no ha habido un verdadero ¿qué? Un cambio de vida. ¿Se acuerdan ustedes de aquel líder religioso, del fariseo, y se acuerdan del publicano? ¿Cuál era la actitud del fariseo? No reconocía. Te doy gracias porque no me has hecho como uno de estos. Yo doy mis diezmos, te doy. No reconocía. Y el publicano fue hallado justificado, o fue justificado, porque ¿se acuerdan lo que dijo el publicano? ¿Qué dijo el publicano? No. Dejó, exacto, sé propicio a mí, pecado. Reconocía y se arrepintió. Es un cambio de vida. Y entonces hay muchos cristianos que siguen siendo los mismos carnales, su mismo carácter, los mismos groseros y los mismos prepotentes. ¿Dónde está el cambio? A veces me da tristeza ver que los cristianos anhelan todavía la cochinada del mundo. Que haya cristianos que anhelen los chinelos, que haya cristianos que anhelen tomar, que haya cristianos que anhelen las cosas del mundo. Me da mucha tristeza, hermanos, porque eso ofende a nuestro Dios. Porque eso me da la certeza de que no ha habido un arrepentimiento en sus vidas. Porque su comportamiento, su conducta sigue siendo lo mismo. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Que yo soy perfecto? No. Todos nos caemos, todos nos tropezamos, hermanos. Pero no es lo mismo tropezarse que echarse un clavado. Lo he dicho una y otra vez. Tropezarme, pues voy aquí y aquí siempre corremos un riesgo de tropezarnos con esos cables. Me tropiezo, pero eso no fue culpa mía. O a lo mejor sí, por no fijarme. Pero cuando yo cínicamente, desvergonzadamente decido aventarme un clavado, quiere decir que yo decido pecar. No desafiemos a Dios, hermanos. No desafiemos a Cristo. Vamos a darle la última. Fíjense lo que dice aquí. Este hombre llamado Gestas representa a todos aquellos que piensan que pueden ¿qué? Se les olvida que hay leyes físicas que no pueden ser desafiadas. ¿La ley de la gravedad puede ser desafiada, hermanos? Si yo viendo esta copa hacia arriba, ¿qué va a pasar? Porque es una ley y no puedo desafiar esa ley. O si la desafío, pagaré mis consecuencias. Hay leyes espirituales que tampoco se pueden desafiar. Si tú desafías a Dios, algo pasará. ¿Se acuerdan ustedes a Jacob cuando se encontró al ángel de Jehová allá en el Antiguo Testamento y lucha con él, pelea con él? ¿Qué le pasó? Hermanos, siempre que desafiemos a Dios, vamos a salir perdiendo. No podemos desafiarlo, o sí podemos, pero no debemos desafiarlo. Creo yo, hermanos, que todos los que estamos aquí en algún punto de estos nos parecemos a este hombre, a este criminal malvado, a Gestas. Hermanos, que sea un propósito de esta Semana Santa dejar de desafiar a Dios. Con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestra falta de sentido, de sacralidad, ya no desafiemos a Dios. Qué hermosas palabras son las 7 palabras que dijo el Señor Jesucristo en la cruz. Son hermosas. Pero qué palabras tan tremendas las que le dijeron a Jesucristo cuando Él estaba en la cruz. ¿Serás tú como Gestas o serás como Dimas? Porque Dimas se arrepintió. No es que no fuera pecador. Y con eso concluyo. Era un criminal igual al otro. Incluso la tradición dice que robaban juntos, que hacían sus fechorías juntos. Pero uno de ellos se arrepintió. Y ustedes saben lo que le dijo el Señor Jesucristo. De cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios bendiga su santa palabra, hermanos. Y ojalá que no desafiemos a Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra que has tú permitido que se predique en esta hora. Gracias, Señor, porque has usado mi voz, porque has usado, Señor, la meditación de mi corazón,
Y yo te ruego que el Espíritu Santo ahora use los corazones de todos nosotros y